James Whitey Bulger es probablemente el gángster irlandés más famoso de Estados Unidos. Empezó como un ladrón de bancos, al igual que Dillinger, y ascendió hasta convertirse en el líder de la principal banda irlandesa de Boston, llamada Winter Hill, que durante mucho tiempo fue considerada incluso más poderosa que la familia mafiosa local. Sin embargo, para alcanzar tal posición, no se valió de la fuerza bruta, como suele ocurrir en el mundo criminal, sino de la astucia y la falta de escrúpulos. Bulger se convirtió en informante del FBI y contó todo lo que sabía sobre la mafia, ayudando así a acabar con los mafiosos uno por uno. A cambio, el FBI hizo la vista gorda ante sus crímenes y en ocasiones actuó como cómplice silencioso. Cuando se rompió el acuerdo tácito con el FBI, Bulger se dio a la fuga y logró esconderse durante más de 15 años. Así que si le interesa saber cómo llevaba sus asuntos un gángster irlandés con el apoyo del FBI, conozca a James Whitey Bulger al otro lado de la ley. El padre de James Bulger también se llamaba James Bulger. Nació en Terranova y se mudó a Boston con su familia a los 11 años. Fue marinero y manitas antes de encontrar trabajo en la estación de ferrocarril. Por alguna razón su brazo quedó atrapado entre vagones de carga y el médico decidió amputárselo hasta el codo. Cuando tenía un poco más de 40 años, conoció a la bonita hija de inmigrantes irlandeses, Jean McCarthy. La diferencia de edad de 22 años y la falta de un brazo de su pareja no desanimaron a la chica, y finalmente, Bulger Sr. y Jean se casaron y se establecieron en Everett, en el estado de Washington. Aquí en 1928 y 1929 tuvieron hijos que se llamaron como sus padres. La madre le decía Sonia a su hijo, el resto lo llamaban Jimmy. Los policías que arrestaban al niño por sus travesuras, más tarde le pusieron el famoso apodo de Whitey, por su brillante cabello rubio. Nunca fue un apodo que le gustara particularmente, pero irónicamente fue bajo este apodo con el que el forajido Bulger pasó a la historia. Tras unos años en Everett, los Bulger regresaron a Boston. Whitey entró en el primer grado de la escuela St. Mark's, donde tuvo dificultades. A diferencia de sus compañeros, no intentaba agradar a las monjas, las hermanas de Notre Dame de Namur. No podía quedarse quieto y a menudo se distraía. El régimen escolar le repugnaba y Whitey solía escaparse de las clases. En 1938, la familia Bulger se mudó a la vecina parroquia de Santa Mónica en South Boston. Fueron una de las 1016 familias afortunadas que lograron obtener un lugar, uno de los grandes experimentos del New Deal de Franklin Roosevelt, las viviendas públicas. Para entonces, sus padres tenían 5 hijos, Jean de 10 años, Whitey de 8, Bill de 4 años, Carol de 1 año y Jack, recién nacido, lo que les dio derecho a un apartamento de 3 habitaciones. Los Bulger se instalaron en el barrio de South Boston, o como se lo llamaba, Saury, el barrio que más tarde se asociaría con el forajido Whitey Bulger. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial, que cambió tanto a los Bulger como a Boston. Trajo una notable mejora de la situación económica de la familia Whitey. James Bulger Sr. consiguió un trabajo fijo en el astillero de Charlestown, pero no se desanimó cuando unos años después su ayuda en el astillero ya no fue necesaria. Aunque fue una gran época para mí, dijo a su familia en una ocasión. No quisiera que durara ni un día más por lo que significaría para otras personas. El padre de Whitey era claramente un hombre que vivía según la moral. Si su hijo mayor hubiera heredado esa característica, toda la historia de los Estados Unidos, y especialmente de Boston, habría sido diferente. Mientras tanto, Whitey no encajaba en el sistema educativo tradicional, y su rendimiento académico era bajo. El informe escolar indicaba que James Bulger Jr. era malhumorado, perezoso y desinteresado en los estudios. Por su rebeldía tuvo que soportar castigos corporales de su padre, que más tarde recordó como extremadamente duros. Al parecer, el bondadoso Bulger Sr. simplemente no podía tolerar las travesuras de su hijo y buscaba desesperadamente la forma de encarrilarlo. Ante la insistencia de su padre, Whitey fue a la escuela secundaria vocacional Brandeis, que podría ayudarle a conseguir una profesión, pero allí solo duró un año.
Sin embargo, Whitey encontró algo de su agrado. A los 13 años, se produjo su primer arresto por robo, y fue en 1943. Le siguieron otros arrestos. Como menor de edad, Whitey fue juzgado 6 veces, 2 de ellas por delitos violentos, pero nunca fue encarcelado gracias a la ayuda de abogados. Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, Whitey abandonó la escuela y de alguna manera adquirió un coche. Sus vecinos sabían que no tenía trabajo, pero la suerte quiso que el South Boston de esa época fuera un lugar donde la gente solía hacer la vista gorda ante tal inconsistencia. A Whitey se lo recordaba por ir siempre bien vestido, tratando de no decir malas palabras delante de sus mayores y reprimiendo a los menores de hacerlo. Se comportaba como un auténtico caballero, ayudaba a sus vecinos a cargar las bolsas de las compras, daba paseos en su coche y alimentaba a los perros del vecindario. Así veían al bueno de Whitey los mayores. Sus compañeros, sin embargo, veían una imagen muy diferente. Conocían a Whitey como un violento peleador callejero, con el que lo mejor era no meterse. En junio de 1948, cuando tenía unos 18 años, Whitey fue acusado de asalto y violación, pero un mes después, el cargo se redujo a asalto y agresión. Whitey pagó una multa de $50 y salió del tribunal como un hombre libre. Unos meses más tarde se alistó en las Fuerzas Aéreas. Durante sus casi 4 años de servicio, trabajó como mecánico de aviones y aprendió un oficio, pero demostró no ser el trabajador más confiable, lo que incluso le trajo suerte. Debido a problemas disciplinarios, Whitey fue considerado no apto para el combate en Corea. En enero de 1950, Whitey fue detenido y acusado de ausentarse sin permiso. Un año después, fue nuevamente acusado de violación. Se desconocen los detalles de este caso, pero la sentencia volvió a ser favorable a Whitey. Sin embargo, sus superiores ya no podían tolerar tales payasadas, y finalmente fue dado de baja del servicio militar. Whitey regresó a Boston, donde empezó a robar nuevamente. Tenía dinero, prestigio entre sus compañeros y la atención de las mujeres. Su carrera delictiva no hizo más que crecer, y pronto pasó de pequeños robos a atracos a bancos. En interrogatorios con las autoridades penitenciarias, Whitey dijo que fue engañado para cometer su primer robo a un banco. Un delincuente llamado Smith, que lo conoció en un bar, le ofreció un trabajo, pero mantuvo los detalles en secreto. Whitey solo sabía que sería dinero fácil y aceptó. Según él, cuando se enteró de que el caso implicaba un robo a un banco, quiso negarse, pero lo detuvo el no querer parecer un cobarde. El resultado fue que en mayo de 1955, cometió su primer gran robo de Pawtucket, Rhode Island. El golpe fue un éxito. El motín de los ladrones fue de $42,000, que en aquel momento era una cantidad impresionante. Con este suceso, comenzó una nueva etapa en la carrera delictiva de Whitey Bulger. En noviembre del mismo año, Whitey participó en un robo a un banco en el suburbio bostoniano llamado Melrose. Esta vez, el motín fue más modesto, $5,035. Bulger le tomó el gusto y no quería parar. Además, su novia Jackie, una joven y bella madre soltera, ya se estaba acostumbrando a la vida lujosa que le proporcionaba la ocupación de Whitey. Poco después del robo en Melrose, Whitey y su socio Burchard viajaron con sus chicas 900 millas desde Boston. Su destino era la ciudad de Hammond, en Indiana. Dejaron a sus chicas en un motel y los amigos se fueron a investigar el State Bank, y al día siguiente volvieron al banco en un coche robado. Para que Burchard llenara una bolsa con dinero, Whitey intimidó a los clientes y empleados con un arma. Los hizo tirarse al suelo, diciendo que él y su cómplice no iban a hacer daño a nadie, pero que necesitaban ganarse la vida, como lo hizo una vez Dillinger, sobre el que, por cierto, tenemos otro video de 2 horas en nuestro canal. En esta frase mencionó al ladrón de bancos más famoso del Medio Oeste, que obviamente era una gran autoridad para él. Los testigos del robo se referían luego a él y a su cómplice como los 2 Dillinger. Después de robar más de $12,000, los ladrones se separaron. Whitey regresó a Boston para irse con Jackie a otro viaje romántico. La pareja partió hacia Miami, donde fueron detenidos un par de días más tarde por la policía por merodear sin rumbo. Cuando la policía de Boston dijo que no tenía órdenes de arresto contra Whitey,
se retiraron los cargos contra él y Jackie. Whitey pagó solo una multa de $100. La policía aún no sabía que Whitey había robado recientemente un banco en Indiana, pero unos días después de Año Nuevo, las autoridades de Indiana emitieron una orden de arresto contra Whitey. Bolger se enteró de la orden y viajó a California, pero pronto echó de menos a Jackie, así que regresó a Southie y la recogió en casa de su madre. De vuelta en su ciudad natal, Whitey se tiñó el pelo de negro, usaba gafas con marco de cuerno e intentaba mantenerse alejado de las calles. Cuando caminaba por Southie, llevaba un cigarro en la boca porque cambiaba su apariencia. Pero a pesar de sus esfuerzos, el FBI siguió la pista de Whitey y junto con la policía, detuvo al autor en un club nocturno. Durante el interrogatorio, Whitey confesó haber robado 3 bancos y nombró a sus cómplices. Más tarde le dijo a su amigo que lo había hecho con la condición de que el FBI pusiera en libertad a Jackie, que se enfrentaba a una pena por complicidad en el robo al Banco de Indiana. El hecho de que Whitey hubiera delatado a sus cómplices influyó en el juicio, y en lugar de 25 años de cárcel, recibió 20. Los años venideros entre rejas, Bolger, que entonces solo tenía 25 años, se los tomó con calma, e incluso con cierto entusiasmo. Tenía la intención de hacer que los años de encierro merecieran la pena, y se alegraba de estar en una prisión federal y no en una estatal, donde se decía que las condiciones eran mucho peores. Whitey había planeado leer una serie de libros que le había prestado su hermano y llenar las lagunas en su educación que había descuidado durante sus años escolares, pero la vida tomó un rumbo diferente. La prisión de Atlanta no cumplía sus expectativas. En lugar de un compañero de celda tenía 7. El inodoro estaba ubicado dentro de una celda, por lo que tenía que hacer sus necesidades delante de 7 testigos. Las relaciones con sus compañeros de celda tampoco eran buenas. Hablaban siempre de las mismas cosas: mujeres, coches, dinero. Pronto esa compañía le resultó aburrida. Con gran dificultad, Whitey consiguió aislamiento, pero la vida en prisión seguía pesándole. La prisión tenía un sistema de puntos por buen comportamiento. Una vez acumulado cierta cantidad de puntos, los prisioneros reducían la condena. Como muchos presos, Whitey buscaba una forma de acumular más puntos, así que tomó un riesgo que luego se arrepintió. El Dr. Pfeiffer, farmacólogo e investigador de la Universidad de Emory, dijo a los presos que estaba realizando un estudio para encontrar una cura para la esquizofrenia, y necesitaba voluntarios para el experimento. Los presos sabían que les inyectarían una droga llamada LSD. El nombre no les decía nada, pero sabían que al hacerlo, tendrían la oportunidad de reducir su condena unos meses. Lo que no sabían era que las inyecciones de LSD formaban parte de un intento patrocinado por la Agencia Central de Inteligencia para desarrollar armas de control mental. El 6 de agosto de 1957, Whitey firmó el contrato, y 6 días después, le inyectaron su primera dosis de LSD. Pocos minutos después de la inyección, empezó a alucinar. Corría sangre por las paredes. El preso sentado a su lado se convirtió en un esqueleto. Los barrotes de las ventanas se convirtieron en serpientes negras. Después de las sesiones, Whitey se deprimió y pensó en el suicidio. A pesar de todo, Whitey confiaba plenamente en el Dr. Pfeiffer y se negó a abandonar el experimento. Solo años después, amenazó con atrapar y matar al doctor. 15 meses después, los médicos retiraron a Bolger del estudio debido al estado extremadamente agresivo y demencial en el que estaba cayendo. Pero el verano siguiente, Whitey se reincorporó al experimento durante 6 semanas. También se ofreció como voluntario para probar la vacuna contra la tosferina. Todo por los codiciados puntos. Como había prometido, Bolger trató de aprovechar su encierro como una oportunidad interesante para el desarrollo personal. Whitey tomó clases de mecanografía y completó cursos por correspondencia de contabilidad, comercio y derecho empresarial. Leía novelas históricas sobre la guerra y política, autobiografías y poesía. Sin embargo, no estuvo exento de problemas. Un año más tarde, Whitey consiguió una sierra para cortar metales para 4 prisioneros que intentaron escapar con ella, pero fueron capturados. Tras este incidente, Whitey fue considerado una amenaza potencial para el régimen penitenciario, y el subdirector del penal recomendó su traslado a Alcatraz. En 1959, Whitey acabó en Alcatraz,
donde, contrariamente a lo esperado, se sintió más cómodo que en Atlanta. Ni siquiera se resistió a las 8 horas de trabajo que los reclusos tenían de lunes a viernes. En Alcatraz, Whitey continuó su desarrollo personal y encontró amigos con intereses afines. Incluso empezó a escribir poesía, aunque no se tomaba en serio su trabajo. Además, escuchaba música clásica y practicaba deportes. Teniendo todo esto en cuenta, el comité de la prisión determinó que Whitey merecía ser trasladado a una prisión menos restrictiva, y en abril de 1962 fue trasladado a la prisión de Leavenworth en Kansas. Allí fue enviado al Departamento de Sanidad y trabajó como controlador de roedores y plagas. Luego, en septiembre de 1963, fue trasladado nuevamente, esta vez a una prisión federal de Lewisburg, Pensilvania, donde tomó un trabajo como auxiliar de sanidad. Desde 1963, Whitey había estado intentando conseguir la libertad condicional con la ayuda activa de su hermano menor William, apodado Billy. A diferencia de su hermano mayor, William Bulger siguió una carrera legal, y nos enfocaremos en sus éxitos profesionales más adelante en este artículo. En ese momento, mientras Whitey estaba en prisión, William era amigo de la figura política más poderosa de Southie, el congresista estadounidense John McCormack, quien a petición suya también apoyaba a Whitey Bulger. Durante mucho tiempo las peticiones fueron rechazadas, pero en 1965 los hermanos Bulger lograron su objetivo. En marzo de ese año, tras 9 años en prisión, Whitey fue liberado anticipadamente. Tenía 34 años, y exteriormente seguía siendo el mismo hombre delgado y en forma que era antes de su encarcelamiento, pero el mundo interior de Bulger sin duda había sufrido un fuerte cambio. Habiendo endurecido su carácter, Whitey estaba decidido a no repetir los errores de su pasado. En marzo de 1965, Whitey regresó a su casa en Southie, convenciendo a todos, su familia, sus amigos, su sacerdote y la Junta de Libertad Condicional, de que viviría legalmente desde allí en adelante. Pero aunque Whitey lo decía sinceramente, pronto cambió de opinión. Consiguió un trabajo en la construcción en Southie, pero al mismo tiempo empezó a buscar una ocupación más convencional. William le encontró un trabajo mejor remunerado como portero en el Palacio de Justicia de Suffolk. Pero tampoco eso satisfizo al ex convicto. Con el tiempo, Whitey dejó de ir a trabajar y en su lugar pasaba el tiempo en innumerables bares de Southie. Pero no era solo para beber. Whitey estaba restableciendo viejos lazos en la comunidad criminal y creando nuevos. Aquí nos detendremos para hacer una pequeña observación. Cabe señalar que durante el tiempo que Whitey Bulger pasó en la cárcel, el mundo criminal de Boston experimentó muchas cosas. En los años 60, hubo una guerra entre bandas criminales irlandesas que contó con el apoyo activo de gángsters italianos. Cuando Whitey salió de la cárcel, se estaba librando una guerra entre dos grupos criminales, Killen y Mullen. La primera estaba encabezada por los hermanos ya mencionados, Donnie y Kenny, su banda y Bulger, que se unió a ellos. En cuanto a la banda de Mullen, su liderazgo estaba en manos de Paul McGonigal, quien ahora era rival de Whitey. Dentro de la banda, Bulger trabajaba como sicario a las órdenes del gángster más experimentado, Bill O'Sullivan. O'Sullivan y Whitey persiguieron a miembros de la banda Mullen. Sin embargo, esto no significa que Bulger se hubiera convertido en un maníaco insensible. Sus objetivos eran exclusivamente gángsters de la banda enemiga. Bulger no se permitía matar a civiles. Aquí cabe destacar el siguiente caso. Una vez, Whitey vio al viejo líder de la banda de Mullen y, esperando a que saliera del coche, le disparó. Pero Bulger luego se dio cuenta de que no era el líder de la banda, sino su hermano, padre de 2 hijos, que no estaba involucrado en actividades criminales. Whitey se dio cuenta de su error demasiado tarde, y más tarde se arrepintió. Whitey se involucró profundamente en la guerra de pandillas, y después de que Mullen matara a su mentor, O'Sullivan, se volvió aún más activo. Llegó al punto de que Whitey se preparó para su propia muerte, y colgó un traje en el armario para su propio funeral. Pero la lucha entre los Killen y los Mullen terminó el 13 de mayo de 1972 con el asesinato de Donnie, uno de los líderes de los Killen. Whitey y sus cómplices expulsaron entonces al otro hermano de su puesto de líder y ocuparon su lugar. La sangrienta lucha entre los grupos irlandeses
estaba traspasando todos los límites, y cada vez más había más personas interesadas en que terminara. Bolger se dio cuenta de que necesitaba ayuda externa, y fue a negociar con el líder del grupo criminal irlandés, Winter Hill, Howie Winter. Esta banda había comenzado en la década de 1950 y tenía su base en la zona de Somerville. Su primer líder fue Buddy McLean, una figura muy conocida en el mundo criminal de Boston. Las actividades delictivas de la banda abarcaban todos los ámbitos posibles: extorsión, usura, asesinatos por encargo, robos, tráfico de drogas y armas, entre otros. Con la muerte de Buddy, el liderazgo pasó a Howie Winter. A petición de Bolger, Winter Hill organizó negociaciones en las que se pactó una tregua entre los Mullen y los Killen. Las dos bandas se unieron bajo el mando de Winter Hill, y Whitey Bulger se convirtió en la mano derecha de Howie Winter. Más tarde, después de que Howie Winter fue encarcelado en 1978, Whitey Bulger y su socio Stephen Flemmi tomaron el control. Mientras se daban estos acontecimientos en el mundo criminal, Whitey estaba recuperando el tiempo perdido en prisión en cuanto a compañía femenina. La gran mayoría de sus relaciones eran aventuras de una noche, pero hubo una excepción entre ellas: una joven camarera llamada Lindsay Sear, madre del único hijo conocido de Whitey. El niño se llamaba Douglas. En su partida de nacimiento no figuraba Whitey como el padre, sino el exnovio de Lindsay. Whitey entendía que un niño con su apellido podría haber sido víctima de una banda rival. Whitey amaba a su hijo, y al menos 2 veces por semana visitaba a él y a Lindsay en su cabaña en Weymouth, una ciudad al sur de Boston. Le compraba juguetes, salía a navegar con él y lo llevaba de picnic con la familia. Pero en el otoño de 1973, a Douglas, de 6 años, le diagnosticaron el síndrome de Rayleigh, una reacción grave y a menudo mortal a la aspirina. Uno de los criminales más poderosos de la ciudad se vio impotente. Pasó 3 días junto a la cama de su hijo, y cuando murió, quedó totalmente devastado. Después de eso, juró no volver a tener hijos y su relación con Lindsay terminó. En 1975, en el mundo criminal de Boston, empezó a crecer la tensión entre Winter Hill y la familia mafiosa patriarca con base en Nueva Inglaterra. La causa fue, por supuesto, el cobro por protección. El hecho es que una empresa de máquinas tragamonedas pagaba a la mafia $50,000 al mes para que sus máquinas pudieran estar en los bares de Boston y sus alrededores. Winter Hill quería instalar sus propias máquinas en el territorio que controlaban, pero para ello tenían que sacar las máquinas de la mafia italiana. Todo podría haber terminado en un conflicto sangriento, en el que de hecho, Winter Hill no tenía demasiada ventaja. Pero todo terminó de otra manera. Justo en ese momento apareció John Connolly, un agente del FBI, especializado en el reclutamiento de informantes. En ese momento, la lucha contra la mafia italiana era la principal tarea del FBI, y para lograrlo recurrían a los métodos más radicales, incluyendo la cooperación de gángsters de otros grupos. Se sabe que uno de los colaboradores más cercanos de Whitey, Steve Flemmi, ya era informante antes de que el propio Bulger comenzara a colaborar. Las personas del entorno de Whitey tienden a creer que esto no fue una mera coincidencia, y que John Connolly tenía razones personales para persuadir a Bulger de que cooperara. Al igual que Whitey, John Connolly tenía raíces irlandesas. Su infancia transcurrió en el mismo barrio donde Bulger pasó su juventud. John solo se había cruzado un par de veces con Whitey, cuando él tenía 8 años y Bulger 17. En una ocasión, Whitey le compró a John un helado, y tiempo después, salvó al chico de una pelea. Puede que Whitey Bulger haya olvidado pronto esos episodios, pero John Connolly los recordaba. Igual que recordaba la admiración que sentía por el joven Bulger, el chico más duro de Southie. Luego, cuando Whitey Bulger se dedicó a la delincuencia, el pequeño John Connolly cayó bajo la protección de su hermano William, quien lo ayudó a estudiar y abrirse camino en su vida. Paso a paso, Connolly ascendió a agente del FBI y ahora quería devolver a la familia Bulger todo lo que habían hecho por él. Cuando preguntó cómo podía ayudarlos, Connolly recibió la siguiente respuesta de William Bulger: proteger a su hermano mayor. Esto fue exactamente lo que hizo John en los años siguientes.
Ya de adultos, la primera conversación entre Bulger y Connolly tuvo lugar en el coche del agente del FBI, y duró solo unos minutos. Whitey reconoció a Connolly como el amigo de Bill y escuchó atentamente su propuesta. Sin embargo, la idea de convertirse en un soplón no le gustó, y Whitey se negó. Sin embargo, tras sopesar todos los pros y los contras, 2 semanas más tarde, quiso volver a reunirse con Connolly. Su decisión había cambiado. No entregaría a ninguno de sus socios, pero estaba dispuesto a colaborar en la captura de mafiosos italianos. Connolly no se opuso. Fue un caso realmente único. El agente del FBI permitió que el gángster pusiera los términos. Whitey prefería llamar a su rol enlace, en lugar de informante, subrayando así su independencia del FBI. Sus actividades delictivas debían permanecer intactas. La única condición que aceptó fue renunciar a los asesinatos. Además, su hermano menor William no debía enterarse de nada. Así fue como las dos partes llegaron a un acuerdo, y Whitey Bulger, gángster y asesino, obtuvo conexiones y apoyo del FBI y de John Connolly en particular, pero ni siquiera cumplió con la única condición que se le había impuesto. Poco después de sellar su pacto con Connolly, se quitó de en medio a 2 miembros de la banda de Mullen que lo estorbaban. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo útil que podía ser su acuerdo con el FBI. Al hablar con su agente podía desviar la atención de los asesinatos que había cometido. Whitey inventaba con facilidad información sobre estos asesinatos que supuestamente le proporcionaban sus fuentes y así desviaba las sospechas de sí mismo. Además, Whitey llegó a utilizar sus contactos en el FBI para extorsionar. En 1978, 5 hombres murieron tiroteados durante un robo en el club nocturno Blackfriars de Boston, y Whitey le pidió a Connolly una copia de las fotos de la escena del crimen. Tras recibirlas, Bulger encontró un hombre que le debía $60,000 a una de las víctimas, y le dijo que había venido a cobrar el dinero en nombre de la familia del fallecido. El deudor pagó, y Whitey repartió las ganancias con sus socios, Stephen Flemmi y John Martorano. Es muy posible que este acto no haya sido el único acto de extorsión facilitado por el FBI. Algo muy importante que ocurrió fue que el trabajo de Bulger y Flemmi para el FBI fue una de las razones por las que Boston no sufrió una gran guerra entre gángsters irlandeses e italianos. Winter Hill empezó a resolver sus problemas con la familia patriarca poco a poco, filtrando información sobre ellos al FBI. La base de operaciones de Winter Hill, bajo el mando de Bulger y Flemmi, era un taller mecánico en la calle Lancaster. Este lugar no fue elegido al azar. Desde allí se podía llegar en pocos minutos caminando a North End, donde se encontraba la sede de la mafia sobre la cual Whitey y Stephen tenían que recopilar información útil para el FBI. Winter Hill, en teoría, intentaba mantener relaciones pacíficas con los mafiosos mediante vínculos personales con ellos. Bulger, por su parte, obtenía información que el FBI necesitaba a través de esos contactos, de sus hombres y de los suyos propios. Uno de los socios más cercanos de Whitey, Stephen Flemmi, hacía lo mismo. Él, al tener raíces italianas, se ganaba la confianza de algunas personas de la mafia, lo que le permitía recopilar información sobre ella y entregársela a John Connolly. Con retazos de datos, el FBI fue armando un expediente contra miembros de la mafia, lo que condujo al arresto de muchos mafiosos importantes de la familia patriarca en 1983. Tras estas detenciones, la familia patriarca se quedó sin cúpula, y comenzaron a gestarse conflictos internos, de los que hablaremos más en el video sobre la mafia de Boston. Los muchachos de Winter Hill aprovecharon la situación y se quedaron con muchas de las operaciones de juego ilegal que ya no contaban con sus padrinos mafiosos. En 1986, el capo Winnie Ferrara quiso devolver a la mafia lo que habían perdido, y a través de su soldado Mercurio, advirtió a Whitey y Flemmi que debían abandonar el manejo del juego que pertenecía a la mafia, pero Bulger fue más allá, y filtró al FBI el lugar donde Mercurio mantenía conversaciones sobre sus asuntos ilícitos. Los agentes pusieron micrófonos en el lugar y luego llevaron las cintas al propio Mercurio para que las escuchara. Y en ese mismo momento, fue reclutado con éxito como informante. Con la ayuda de Mercurio,
El FBI pudo colocar micrófonos en la oficina de la mafia, donde se reunían los miembros de alto rango. Al final de la operación, 21 mafiosos fueron arrestados gracias a esas grabaciones. Aunque la banda de Winter Hill tenía varios colaboradores y trabajaban para ella muchos corredores de apuestas, su núcleo seguía siendo pequeño. Además de Whitey y Flemmi, estaban Joe McDonald y John Martorano, a los que más tarde se sumó Kevin Weeks. Dentro de la banda no había una jerarquía rígida, porque era de hecho un pequeño grupo de gángsters empoderados por el FBI. Bolger y Flemmi descubrieron que su propia fuerza era suficiente para extorsionar a corredores de apuestas y traficantes de droga y para desarrollar el negocio del juego en Southie. Aumentar el número de miembros en la banda habría significado compartir las ganancias con otros gángsters, y eso era algo que ni Whitey ni Stephen deseaban. Una de las claves de la prosperidad a largo plazo de Whitey fue su capacidad para mantenerse dentro de su círculo íntimo y no ganar excesiva popularidad. Dividió deliberadamente su vida en esferas separadas, cada una con sus propias reglas. De día, Whitey discutía los asuntos de su banda en el extremo costero de Southie, fuera del alcance de los dispositivos electrónicos, y viajaba con sus compañeros para cobrar a los corredores de apuestas y traficantes de drogas. Por la noche cenaba con su amante Teresa Stanley y sus hijos, antes de retirarse a casa de otra amante, Kathy Gregg. Whitey tenía un círculo pequeño de amigos, entre los que había tanto delincuentes como agentes del FBI. Los socios más cercanos de Whitey eran su compañero, también informante del FBI, Stephen Flemmi, y el intimidante, aunque no demasiado inteligente, Kevin Weeks, a quien Whitey podía enfrentar contra sus adversarios. La familia no interfería en los asuntos de Whitey. Su hermano menor William veía favorablemente las hazañas de su hermano mayor. Veían a Jimmy como un hombre que, junto con el FBI, derrotó a la mafia italiana, un héroe, no un asesino despiadado. Por cierto, probablemente valga la pena hablar del propio William. Su historia también está llena de altibajos, pero a diferencia de su hermano mayor, William Bolger prefirió un camino honesto. Si Whitey creció profesionalmente como gángster y líder de pandilla, William ascendió en su propia carrera política como un político exitoso. En 1960, mientras su hermano estaba encarcelado, William Bolger fue elegido como demócrata para la Cámara de Representantes de Massachusetts. En 1970, fue elegido senador por Massachusetts. En 1978, William se convirtió en presidente del Senado de Massachusetts, y a partir de entonces fue reelegido cada 2 años hasta 1996, lo que convirtió su mandato como presidente del Senado estatal en el más largo de la historia de Massachusetts. El éxito de Billy como político y su reputación como erudito representante de Southie eran el orgullo de la familia, y Whitey asumió el papel de defensor de la carrera de su hermano. Por ejemplo, cuando William Bolger estaba ocupado promoviendo a su amigo John Silver, presidente de la Universidad de Boston, para gobernador en 1990, Whitey trabajaba para empañar el nombre del rival de Silver, Frank Bellotti. Se enfureció especialmente con el anuncio político de Bellotti, en el que establecía paralelismos entre el gobierno autoritario de Silver en la Universidad de Boston y el férreo liderazgo de William Bolger como presidente del Senado. En represalia, Whitey decidió contrarrestar los anuncios de Bellotti con el suyo propio. Junto con su socio, Whitey recorrió las calles y pintó con spray, recuerden a John Quaddy, en el asfalto, puentes y edificios, para que la gente recuerde así al recaudador de impuestos del estado que 8 años antes se había suicidado tras ser supuestamente una pieza en la investigación de Bellotti por motivos políticos. Asimismo, Whitey persiguió a los enemigos políticos de Bill, como fue el caso de Patrick Loftus, un candidato opositor en el Senado en 1970. Volvamos a Whitey Bolger y su papel como informante del FBI. John Connolly convenció a otros agentes e incluso a sus superiores de que Whitey y Flemmi no debían ser tratados como delincuentes, sino como colaboradores. La relación entre Connolly y Whitey no solo era laboral, sino también amistosa. Salían juntos de vacaciones.
Connolly se sentía cómodo viajando con una persona que repartía dinero como si fuera un cajero automático. Y Whitey tenía algunas ventajas gracias a su compañero del FBI, como poder subir un avión sin hacer fila. Trabajaban sin problemas y sus reuniones daban como resultado extensos informes. Connolly también intentó ennoblecer el nombre de Whitey, solicitando su ayuda para resolver crímenes de alto perfil. En 1985, por ejemplo, Whitey fue asignado para investigar a un sospechoso de secuestrar a una niña de 9 años. Whitey informó de que no creía que ese hombre pudiera estar involucrado en el caso. Entonces el FBI cerró el caso. Más tarde se descubrió que el sospechoso era en efecto inocente. Por supuesto, Connolly se dio cuenta de que tanto Whitey como Flemmi eran y seguían siendo asesinos, pero dijo no creía que hubieran matado nunca a nadie si no se hubieran visto amenazados de muerte o que no fueran a delatarlos. El FBI recompensó a Connolly por reclutar y mantener a un informante de alto perfil como Whitey Bulger, y durante la década de 1980, el salario de Connolly aumentó de $45,000 a $60,000 al año. Por supuesto, los regalos de sus informantes también llegaban ocasionalmente al bolsillo del agente del FBI. Whitey y Flemmi no valoraban menos su asociación con el FBI, sobre todo porque pronto se convirtió en su principal defensa y salvación. En la primavera de 1981, un gángster llamado John Callahan recibió el encargo de matar a un empresario que se interponía en su camino. Esta fue la primera vez que Whitey Bulger y Stephen Flemmi fueron solicitados para acabar con un hombre no relacionado con la delincuencia. El objetivo era Roger Wheeler. El ya mencionado Callahan había sido durante mucho tiempo miembro de una empresa que organizaba apuestas deportivas, de la que obtenía un dinero extra, aproximadamente $1 millón al año. El negocio de Callahan podría haber prosperado de no ser por la policía, que descubrió los vínculos de Callahan con la comunidad criminal. La junta directiva despidió a Callahan y entonces se les ocurrió la idea de encontrar un empresario dispuesto a comprar la empresa. Ese resultó ser Wheeler, un empresario de Oklahoma que había hecho fortuna con una empresa informática y estaba buscando oportunidades de inversión. Callahan recuperó su trabajo, pero también surgieron problemas con el nuevo dueño. Uno de los primeros movimientos de Wheeler como propietario fue enviar a sus hijos a Miami para revisar las finanzas de la empresa, lo que puso nervioso a Callahan. Perder $1 millón al año no podía pasarse por alto. Callahan decidió entonces que lo mejor era que él mismo estuviera a cargo. Para ello, necesitaba aliados poderosos dispuestos a matar a Wheeler. Los hombres de Winter Hill cumplían ambos criterios. El caso fue asignado a Johnny Martorano y Joe McDonald. Los dos asesinos camuflados acecharon a la víctima en un estacionamiento cercano a un club de golf. Dos niñas que estaban en la rampa de una piscina cercana presenciaron el crimen. Cuando Wheeler, de 55 años, entraba a su coche e intentaba cerrar la puerta, McDonald, que se había acercado sigilosamente, la mantuvo abierta. Martorano se acercó a la puerta, dejó caer la toalla que ocultaba el revólver y disparó. La bala impactó en la frente de Wheeler y lo mató al instante. Los asesinos abandonaron la escena del crimen en un coche robado, que al parecer se los llevó Bulger. Las niñas testigos no pudieron identificar el número de la matrícula. Cuando la noticia del asesinato de Wheeler llegó a Boston, John Connolly, nervioso por las posibles repercusiones que podían afectar a su informante número 1, llamó a Whitey. «Si alguien pregunta, ¿estabas hablando conmigo cuando ocurrió?», le dijo a Bulger. Su alarma no fue en vano. El asesinato de un empresario millonario causó más revuelo en las fuerzas del orden que una muerte de un mafioso. Tras embolsarse su parte de la recompensa por el caso, Whitey sabía que con esa ganancia también venían muchos problemas. El detective Mike Huff, que investigó el asesinato del empresario, no tardó en encontrar pistas. Descubrió que John Callahan pretendía quedarse con la empresa de Wheeler y que estaba estrechamente relacionado con la banda de Winter Hill. Pero entonces el FBI de Boston se interpuso. Tras interrogar a Callahan y a sus informantes, John Connolly informó que ni Callahan ni Winter Hill tenían nada que ver con el caso.
Esta vez, Whitey logró salirse con la suya, pero la historia tuvo una secuela. Unos meses más tarde, en octubre, el amigo de Callahan, Brian Halloran, que conocía los detalles del asesinato de Roger Wheeler, fue arrestado por el asesinato de un traficante de cocaína en el barrio chino de Boston. Todas las pruebas estaban en su contra, y Halloran recurrió a un método conocido: intercambiar información a cambio de indulgencia. Los investigadores de su caso obtuvieron una descripción detallada de lo ocurrido en el estacionamiento aquella primavera. La noticia de la implicación de Flemmi y Whitey llegó a Connolly. Supuso que Halloran los había implicado en su historia para luego pedirles dinero a cambio de cambiar su testimonio, pero ese argumento era muy forzado. Lo más probable era que los mafiosos no pagaran y simplemente mataran al traidor, y el propio Halloran lo sabía. El caso de Halloran se alargó, y él y su familia fueron ubicados temporalmente en un refugio de Falmouth para protegerlos de la persecución de otros gángsters. Pero Halloran no soportaba estar encerrado en ese espacio pequeño con su mujer y sus hijos pequeños, así que planeó mudarse a Massachusetts. Para hacerlo, necesitaba ir a buscar un coche en Boston, a donde se dirigió el 11 de mayo de 1982. Cuando entró en un bar, fue visto por uno de los gángsters de Winter Hill, que informó inmediatamente a Whitey. Bolger y sus socios siguieron a Halloran, mientras él y su amigo regresaban a Falmouth. Whitey le disparó. Halloran consiguió salir del vehículo y Whitey le disparó varias veces más. Esto ocurrió en la zona portuaria de Boston. La autopsia reveló más tarde que Halloran había recibido 22 disparos. El compañero que lo había llevado logró escapar, aunque había resultado mortalmente herido. Pero lo más sorprendente fue que, cuando la policía llegó al lugar de los hechos, Halloran seguía vivo y deliraba. Cuando un sargento de la policía de Boston preguntó al moribundo quién le había provocado esas terribles heridas, Halloran dio un nombre, pero no el de Whitey Bulger. Halloran confundió a Whitey con otro gángster llamado Jimmy Flynn. 2 semanas después del asesinato de Halloran, se celebró una reunión en la sede del FBI en Washington con agentes de Boston, Miami y Oklahoma. El tema de discusión eran 2 informantes, Stephen Flemmi y Whitey Bulger, sospechosos del asesinato en el puerto. Se sugirió que fueran descartados como informantes, pero los agentes de Boston citaron como prueba de la indispensabilidad de Flemmi y Whitey las grabaciones de audio realizadas con su ayuda, que en 1983 condujeron a la detención de importantes figuras de la mafia italiana. Una vez más, los mafiosos volvieron a salir victoriosos, pero el asesinato de Halloran no fue el final de la historia. El hombre que había ordenado el asesinato de Wheeler, Callahan, también representaba un peligro, y además, era un traidor, porque le habían contado a Halloran sobre el asesinato. Whitey no iba a perdonar a los traidores. Callahan fue eliminado tras regresar de un viaje a Irlanda. Martorano disparó a Callahan en su propia furgoneta en el estacionamiento del puerto, y luego, con la ayuda de McDonald, trasladaron el cadáver al baúl de un coche que dejaron en otro estacionamiento. El cadáver no fue descubierto hasta un par de días después, cuando se hizo notorio un olor nauseabundo, y uno de los empleados del estacionamiento se percató de que algo goteaba del baúl. Joe Callahan estaba muerto, pero sus cuentas bancarias en Suiza seguían abiertas, y Whitey y Flemmi decidieron aprovecharse de esa oportunidad. Los gángsters fueron a ver a un amigo y socio comercial de Callahan y le exigieron $600,000 que supuestamente les debía a su amigo. Whitey amenazó con matarlo a él y a todos sus socios y a su familia. Por último, Bulger agregó que, si el socio de Callahan acudía a las autoridades, él lo sabría en 5 minutos. Por supuesto, el hombre aterrorizado aceptó las condiciones de Whitey. Sin embargo, el asesinato de Callahan no solo trajo beneficios a Whitey y Flemmi, sino también otro problema. No es difícil adivinar que se trata de su reputación como informantes del FBI. Pero incluso aquí, su amigo Connolly los encubrió, porque los gángsters se lo agradecieron con dinero. Al mismo tiempo, el colega de Connolly, el agente del FBI Jerry Montarani, insistía en entrevistar a Whitey y Flemmi,
y el 2 de noviembre de 1983 se concertó la entrevista. Sin embargo, todo el proceso no fue más que un intento poco disimulado de mantener a los particularmente curiosos alejados de los informantes de Winter Hill, ya que se produjeron varias violaciones graves del protocolo del FBI al realizar la entrevista. En primer lugar, Whitey y Fleming fueron entrevistados juntos, eliminando cualquier posibilidad de incriminarlos mediante testimonios contradictorios. En segundo lugar, la entrevista ni siquiera tuvo lugar en la oficina del FBI, sino en la antigua sede de un club de Southie. Naturalmente, Whitey y su compañero negaron cualquier implicación en los asesinatos de Wheeler, Halloran y Callahan. Whitey terminó la entrevista negándose a someterse a una prueba del polígrafo, diciendo que no se fiaría de los resultados. Una vez más, el FBI le permitió imponer sus condiciones. Whitey y sus cómplices no dejaron de cometer asesinatos, pero ahora, al sentir la atenta mirada de la policía y el FBI, empezaron a actuar con más cautela. Los gángsters se dieron cuenta de que la mejor opción para ellos sería un cementerio secreto donde ocultar los cadáveres. Ese lugar era la casa del hermano de Pat Nee, uno de los socios de Whitey, que el propio Whitey apodó la Casa Embrujada. En 1983, Whitey y sus cómplices mataron en la Casa Embrujada a un famoso ladrón de cajas fuertes, un maestro cerrajero Barrett. De antemano le sacó toda la información útil sobre el negocio de la droga en el que Barrett estaba involucrado, así como todo el dinero que tenía. A continuación, llevaron a Barrett a un sótano sin terminar con piso de tierra y le dispararon. Después de decirles a sus cómplices que enterraran el cadáver en el sótano, Whitey se quedó dormido en el sofá de la sala. Ni siquiera se inmutó por la fotografía del hijo pequeño del hombre asesinado que los gángsters encontraron en su billetera. Un año después, otros 2 hombres fueron enterrados en el piso de tierra. El informante McIntyre, que suponía una amenaza para la reputación de Whitey y Fleming, y la amante de Fleming, Deborah Hussey, que sabía demasiado y mantenía relaciones sexuales con personas de piel oscura, lo que enfurecía especialmente al racista Bulger. Tal como Whitey esperaba, la desaparición de los 3 hombres no se vinculó a él ni a sus cómplices, porque ocultaron todo tipo de evidencia junto con los cuerpos. Pero unos meses después del asesinato de Deborah Hussey, Whitey recibió una noticia que lo alarmó. El propietario de la casa, el hermano de Pat Nee, planeaba venderla. Comprar una casa no era una empresa barata. Además, la ventaja de la embrujada era que legalmente pertenecía a otra persona, lo que protegía a Whitey y sus cómplices en caso de sospechas. Comprarla no era la forma de resolver el asunto. En su lugar, se decidió a rellenar el piso de tierra con cemento y volver a enterrar los cuerpos en otro lugar. Whitey eligió como nuevo cementerio una zona boscosa cercana a Dorchester, donde los árboles y arbustos cubrían el lugar, y el ruido de los coches en la carretera cercana ahogaba el ruido de los trabajos de excavación. Una noche de octubre de 1985, 3 cadáveres descompuestos fueron apilados y enterrados aquí en un gran hoyo. Con el cierre de la embrujada, cambió su forma de hacer negocios. A partir de 1984, Whitey dejó de matar, limitándose a las amenazas. Aún así, su vida seguía siendo una compleja mezcla de aspectos criminales y personales. Tenía que dirigir una banda dedicada a la usura, la extorsión y el tráfico de drogas, mantener contactos con el FBI proporcionando información regularmente y sostener numerosas amantes, entre ellas 2 permanentes. A finales de la década de 1980, se revelaba en Whitey la participación en experimentos con LSD. Whitey comenzó a tener pesadillas y acudió a un psiquiatra. Además tenía ataques ocasionales de arritmia, lo que lo llevó a una consulta de un cardiólogo. Mientras el FBI hacía la vista gorda ante la información que podía socavar la reputación de su informante número 1, agentes honestos intentaron sin éxito durante años construir un caso contra Bulger. La suerte de Whitey llegó a ser tan evidente que los agentes que lo perseguían se volvieron paranoicos y pensaban que ellos mismos estaban siendo seguidos. En 1986, la Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado
publicó un artículo en el que acusaba a Whitey Bulger de robo a bancos, asesinato y tráfico de drogas. A raíz de esto, su nombre se hizo conocido por el público en general, y un par de activistas de la comunidad de Boston, Dan y Nancy Jutz, empezaron a cuestionar el gobierno del distrito y desafiaron la autoridad de los hermanos Bulger. Dan dijo abiertamente que Billy Bulger controlaba los aspectos legítimos de la vida en Boston, mientras que Whitey tenía el mundo criminal en sus manos. Sin embargo, la pareja de activistas pronto pagó el precio de su osadía. Las autoridades de Southie los criticaron en los periódicos locales, a lo que siguieron llamadas telefónicas anónimas con amenazas y una serie de precedentes que los obligaron a cambiar de residencia a finales de 1987. Pero la caja de Pandora ya se había abierto. Al año siguiente, The Boston Globe publicó una historia sobre el reinado de los hermanos Bulger, el político más poderoso del estado y el gángster que dominaba la escena del crimen organizado en South Boston. Y no fue un solo artículo, sino una serie de artículos que contaban la biografía de William y Whitey. También salió a la luz información sensacionalista según la cual Whitey Bulger y el agente del FBI, John Connolly, mantenían una relación especial, lo que llevó a otras agencias a concluir que el FBI protegía al gángster. ¿Cómo reaccionó el propio Whitey? Se sabe que amenazó al periodista Paul Corsetti, pero el propósito de las amenazas era asegurarse de que el periódico no relacionara las actividades de Whitey con las de su hermano. Le disgustaba leer artículos sobre sí mismo, pero no porque revelaran su implicación en crímenes, ni porque algunos contuvieran calumnias que lo ofendieran. El principal problema era que el periódico publicaba que era un informante del FBI. Esto podría haber arruinado incluso a un gángster con una reputación como él. ¿Cómo reaccionó el FBI ante este fenómeno? Cuando empezaron a publicarse los artículos, John Connolly supuso que Whitey y él estaban siendo vigilados y planeó mantenerse alejado de sus informantes durante un tiempo. Sin embargo, los artículos no mencionaban ninguna acción comprometedora como para frenar o censurar a los editores del periódico. Lo único que se sabe es que el agente del FBI, Tom Daly, se puso en contacto con uno de los periodistas y le advirtió que Whitey Bulger era un tipo peligroso y que debía tener más cuidado con él. En general, el FBI albergaba la esperanza de que el público simplemente no creyera que el FBI pudiera haber protegido a personas como Whitey Bulger. John Connolly usó sus contactos en los medios de comunicación para refutar la historia publicada por el periódico y calificarla como fantasiosa y manipulación de hechos, pero tuvo poco éxito. Whitey y Flemmy siguieron siendo informantes del FBI durante otros 2 años. El motivo de su salida en 1990 fue la jubilación de su principal protector, John Connolly. Tras dejar el FBI, invirtieron en bienes raíces. Además, 6 meses después, Whitey fue uno de los 3 hombres que recibió una parte de un billete de lotería ganador por valor de $14.3 millones. Años más tarde, las autoridades federales dirían que se trataba de una estafa, pero Kevin Weeks, un allegado a Whitey, insistió en que el premio había sido legítimo. En el otoño de 1994, la vida personal de Whitey se revolucionó cuando sus 2 amantes, Kathy Gregg y Teresa Stanley, descubrieron la existencia de la otra. Esta última estaba dispuesta a terminar una larga relación, y Whitey tomó la rápida decisión de viajar con ella a Europa con la esperanza de enmendar la situación. Pero salvar la relación con Teresa no era la única razón de su viaje. Whitey sospechaba que las autoridades estaban preparando un caso en su contra, y como ya no contaba con su poderoso protector en el FBI, comenzó a prepararse para una vida como prófugo. Durante su estadía en Londres, Whitey dejó $150,000 en moneda estadounidense y extranjera y su pasaporte irlandés en una caja de seguridad del banco. Hizo lo mismo en muchas otras ciudades de Europa y en todos los Estados Unidos. Regresaron a Southie y llevaban allí un par de semanas cuando, unos días antes de Navidad, el fiscal federal Donald Stern
alertó a los agentes del FBI de que su oficina se disponía a presentar cargos contra Whitey y Flemmi. El fiscal quería saber si lo que los periódicos venían diciendo era cierto. ¿Eran Whitey Bulger y Stephen Flemmi informantes del FBI? El FBI sabía que era mejor que la verdad no saliera a la luz, pero era demasiado difícil ocultar lo evidente. Tuvieron que admitir que sí, que lo eran, pero esta información llegó al retirado John Connolly, que reaccionó inmediatamente y a través de un intermediario avisó a Whitey y Flemmi. Al enterarse del caso que se preparaba contra él, Whitey viajó con Teresa por los Estados Unidos. Mientras tanto, la DEA y la policía ultimaban un plan para detener a Bulger y Flemmi. Stephen Flemmi fue encontrado primero y llevado al tribunal. Whitey y Teresa Stanley se encontraban en algún lugar de Connecticut cuando se enteraron por la radio de que el amigo de Bulger había sido arrestado. Whitey se dirigió inmediatamente al sur, hacia Nueva York, donde él y su amante se registraron en un hotel. A partir de ese momento, Bulger renunció a su verdadero nombre y se convirtió en Thomas Baxter, de Nueva York. Poco después de que se emitiera una orden de arresto contra Whitey Bulger, su hermano William lo llamó en secreto desde la casa de un amigo y este le aseguró que estaría bien. Billy asesoró jurídicamente a Whitey, pero no le dejó entregarse, sabiendo que no le convenía hacerlo. Un mes después, Teresa le dijo a Whitey que estaba cansada y quería regresar a casa. Bulger no intentó hacerla cambiar de opinión ni inventó excusas, simplemente devolvió a su amante a Boston y la reemplazó por la segunda amante, Kathy Gregg, que aceptó cambiar su nombre por Helen Baxter. Junto con ella, Bulger emprendió otra gira por Estados Unidos y en otoño de 1995 se detuvieron en una pequeña isla turística llamada Grand Island, donde alquilaron una modesta cabaña con vistas a la bahía. Allí, Whitey y Kathy hicieron amistad con la familia Gautrux. Whitey enseñaba a los niños de la familia a llevar una dieta saludable y a hacer sus deberes escolares, y colmaba a los Gautrux con regalos que iban desde ropa y juguetes hasta nuevos electrodomésticos de cocina. De hecho, se convirtió en un protector para la familia Gautrux, tal como lo había sido para su primera amante Teresa y sus hijos. La familia Gautrux le devolvió a su vida la calidez y la comodidad del hogar que siempre había valorado. Pero esa realidad también funcionaba como un buen escondite. Cuando Whitey y Kathy llevaban a sus hijos de compras, la gente que los conocían tenían la impresión de ver una pareja de jubilados paseando con sus nietos. Difícilmente alguien habría sospechado que eran fugitivos. Tras permanecer unos meses en Grand Island, Whitey y Kathy viajaron y regresaron al año siguiente. Pero esta vez tuvieron que huir a Chicago porque su escondite fue revelado por alguien cercano a Bulger. Ese alguien era Teresa Stanley, que durante el tiempo que Kathy y Whitey estuvieron de viaje, se relacionó con el informante del FBI, Alan Tesley. Tesley convenció a la mujer de que, conociendo los detalles de la situación actual de Whitey, corría peligro, y Stanley les contó a los agentes del FBI todo lo que sabía: los escondites de Bulger, la ubicación de las cajas con dinero y documentos, y el nombre falso que había adoptado Whitey. Bulger se enteró de esto una semana después por su socio Weeks. Comenzó a actuar con rapidez, tuvo que abandonar el alias de Tom Baxter y los 2 coches a su nombre. Tras obtener nuevos documentos falsos, Whitey y Kathy se quedaron temporalmente en Nueva York. En enero del 2000, la pareja de fugitivos seguía en libertad. El FBI llevaba 5 años sin poder localizar a Whitey y a su compañera, cuando por fin obtuvieron una pista. Bulger fue visto con Kathy en una localidad de California. Kathy entró en una peluquería y pidió que le tiñeran el pelo mientras Whitey la observaba desde la calle. Para entonces el expediente judicial estaba lleno de cargos contra Whitey. El Departamento de Justicia había iniciado una investigación criminal por corrupción en el FBI, lo que provocó que salieran a la luz los crímenes ocultos y no corroborados de Whitey y sus socios. Weeks, que fue arrestado, amplió esta información, incluyendo relato de cuerpos enterrados en el sótano de la casa embrujada y vueltos a enterrar en el bosque.
En septiembre del 2000, Whitey fue acusado de 19 asesinatos sin estar presente. Debe decirse que a su antiguo protector, John Connolly, también terminó pagando las consecuencias. El tribunal lo declaró culpable de asociación ilícita, obstrucción a la justicia y mentir a la FBI. Connolly fue condenado a 10 años en prisión. William, el hermano menor de Whitey, también pagó un alto precio por su lealtad. Se vio obligado a renunciar como presidente de la Universidad de Massachusetts apenas asumido el cargo. Tras admitir haber ayudado a Whitey y negarse a colaborar en su captura, William Bulger fue condenado a 6 meses de prisión y 6 meses de arresto domiciliario. Al anteponer el destino de su hermano a su deber cívico, Billy perdió su libertad, su trabajo y su prestigio social. El FBI fijó una recompensa de $1 millón por la captura de Whitey. Con la esperanza de dejarlo sin fondos, el FBI confiscó sus bienes, pero no tenía idea de cuánto dinero había escondido Whitey en distintos lugares de Estados Unidos y Europa. En diciembre de 2004, una conferencia de prensa del FBI detalló los esfuerzos de los investigadores por atrapar a Bulger, mostrando objetos pertenecientes al escurridizo gángster. Solo en el último año lo habían buscado en Australia, Singapur, Tailandia, Sudáfrica, México, Canadá y en casi todos los Estados Unidos. Pero Whitey Bulger seguía prófugo. 4 años después, en 2008, cuando Whitey celebraba su 79º cumpleaños, el FBI aumentó a $2 millones la recompensa por información que pudiera ayudar a atraparlo, la cifra más alta ofrecida hasta entonces por un fugitivo. Después de 13 años de búsqueda, aún no se había logrado dar con Whitey Bulger. Ni siquiera se sabía que vivía tranquilamente en Estados Unidos. El caso es que, por el otoño de 1996, tras casi 2 años de constantes mudanzas, Whitey y Kathy decidieron quedarse en Santa Mónica, una ciudad de California, donde encontraron un departamento para vivir. Whitey se había convertido en el simpático abuelo Charlie Gasco, un ex gángster al que ni siquiera los vecinos de Boston que conocían a Bulger lo reconocerían. En efecto, Whitey era un ex gángster, ahora un recluso que adoraba a los animales y pasaba mucho tiempo frente al televisor. Él y Kathy eran inquilinos ejemplares, trataban a sus vecinos con amabilidad, pagaban el alquiler puntualmente y siempre en efectivo. Sin embargo, Whitey Bulger seguía teniendo una afición que lo conectaba a su pasado delictivo: coleccionar armas. Tenía unas 30 escopetas, rifles, pistolas y revólveres. El arsenal que guardaba en su departamento alcanzaba para equipar a un pequeño pelotón. Whitey hizo varios agujeros en las paredes y escondió en ellos armas, munición y fajos de billetes. Teniendo en cuenta que quizás no lograría sacar las armas y el dinero a tiempo si alguien irrumpía inesperadamente en su departamento, Whitey guardaba una pistola cargada y un fajo de billetes en una estantería junto a su cama. En definitiva, el abuelo Charlie no era tan sencillo como aparentaba ante sus vecinos. Pero por lo demás, su vida y la de Kathy transcurrían con normalidad. Si bien al principio intentaban comportarse con discreción, con el tiempo se hicieron más notorios y aparecían con frecuencia en lugares públicos. Sin embargo, el 1 de mayo de 2011 todo cambió. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló en televisión para anunciar la operación que había acabado con la vida de Osama Bin Laden. Mientras el país recibía la noticia con alegría, a Whitey no le hizo ninguna gracia. La muerte de Osama Bin Laden significaba que él, Whitey Bulger, era ahora el objetivo número 1 de las fuerzas de seguridad. Su extrema cautela se convirtió en paranoia, y Whitey se recluyó aún más, sin apenas salir de la casa. Sus temores no eran infundados. La captura de Whitey Bulger fue asumida por el experimentado cazador de fugitivos, Neil Sullivan. Tras estudiar toda la información disponible sobre Bulger, él y su asistente, Thorsney, llegaron a la conclusión de que Whitey seguía vivo en Estados Unidos, en un lugar cercano del agua y con un clima cálido. En la primavera de 2011, se tomó la decisión de llegar a Bulger a través de su compañera Kathy Gregg, mucho más joven que Whitey. Rondaba los 70 años.
y de la que se esperaba que hiciera más apariciones públicas. El FBI difundió imágenes de Kathy por la televisión, y eso dio resultado. Una señora de Santa Mónica reconoció a su conocida como la mujer de la foto en la televisión. El 29 de junio, agentes del FBI y de la policía de Los Ángeles se presentaron en la casa donde Whitey y Kathy se escondían. Recurrieron a una treta, forzaron el candado de la taquilla de Whitey en el garaje y le ordenaron a su vecino que se lo informara. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando Bolger salió de la casa y se dirigió al garaje. Cuando se acercó a su taquilla, agentes del FBI y de la policía irrumpieron en el garaje. Apuntaron a Whitey con sus armas. Bolger no estaba preparado para este giro de los acontecimientos y se rindió sin oponer resistencia. No se resistió, al contrario, se relajó y charló despreocupadamente con los policías y los agentes. De camino a Boston, bromeó, incluso regañó a sus captores por los errores tácticos que le habían impedido atraparlo durante 16 años. Antes de su juicio, Whitey ingresó en el correccional del condado de Plymouth. A pesar de su edad, Bolger era tratado como un preso extremadamente peligroso, con un guardia fuera de su celda las 24 horas del día. Solo había una pequeña ventana con un vidrio en la puerta de la celda, y la comida se la pasaba por una ranura. Sus movimientos eran controlados por una cámara de vigilancia. Whitey estaba confinado en su celda 23 horas al día, y solo se le permitía 1 hora de ejercicio al aire libre. Whitey decía que había sido utilizado como conejillo de indias en una prisión de Atlanta. Afirmaba que el FBI se había aprovechado de él y luego lo habían descartado. Se negó a aceptar los cargos de asesinato de mujeres que se le imputaban. Whitey Bulger esperaba el juicio con entusiasmo, llamándolo el gran espectáculo y el gran circo. Al mismo tiempo a Whitey lo atormentaba la idea de que su vida probablemente acabaría en una celda de prisión. Bulger recibió muchas cartas de gente que conocía y desconocidos. 8 mujeres le escribieron preguntándole si era su padre, y Whitey les respondió que no. Un guía turístico de la prisión de Alcatraz le escribió para contarle que los turistas preguntaban constantemente por el famoso Whitey Bulger. Los periodistas también le escribían pidiéndole entrevistas, pero Bulger se negaba. En la correspondencia con sus vecinos y amigos, sobre todo los que lo conocían como Charlie Gasco, Whitey intentaba justificarse insistiendo en que no era el monstruo que el FBI y la opinión pública retrataban. Su amor por Kathy Gregg era un tema recurrente en sus cartas, en las que Whitey argumentaba que ella merecía una medalla en lugar de ir a la cárcel, porque había logrado lo que el FBI no había podido hacer, que él viviera libre de delitos durante 16 años. Whitey incluso intentó ofrecer a los fiscales federales que liberaran a Kathy a cambio de que Whitey confesara los asesinatos, los cuales podría haberle valido la pena de muerte, pero se negaron. El tribunal condenó a Kathy a 8 años de prisión y le impuso una multa de $150,000. La mujer no expresó arrepentimiento por los años que pasó escondida con Whitey Bulger y se negó a cooperar con los investigadores. Por su negativa, se añadieron 21 meses más a su condena. El 12 de junio de 2013, Whitey Bulger fue llevado al tribunal. Llegó en helicóptero y en una furgoneta penitenciaria, esposado y escoltado por alguaciles armados del FBI. La imagen del famoso gángster dominó el ciclo de noticias y se difundió por todo el mundo. Cuando comenzó el juicio, el portero de Boston fue cerrado parcialmente. La policía patrullaba las aguas que rodeaban el Palacio de Justicia y los perros detectores de bombas rastreaban los barrios cercanos. El papel de fiscal lo desempeñó Brian Kelly. En su alegato inicial, describió con dramatismo cómo Whitey Bulger había matado al menos a 19 personas mientras lideraba una banda que destruyó familias, corrompió a las fuerzas del orden e inundó Boston de drogas durante 3 décadas. El fiscal expuso los siguientes cargos: 23 cargos por lavado de dinero, 2 cargos por asociación ilícita, 5 cargos por posesión ilegal de armas, 2 cargos por extorsión y por supuesto 19 asesinatos. En respuesta, el abogado de Bulger, Carney,
jugó la única carta que tenía a su disposición: la corrupción gubernamental. Inventó una historia sobre cómo el FBI había utilizado a Bolger y a otros gángsters como parte de una misión de varios años para acabar con la mafia italiana. Intentó convencer al juez y al jurado de que el principal informante del agente del FBI, John Connolly, había sido siempre Stephen Flemmi, y que la información que recibía de Whitey era información inútil, una copia de lo que decían otros informantes del FBI. Carney criticó el testimonio de todos los antiguos socios de Whitey y afirmó que las acusaciones contra Bolger habían sido formuladas por delincuentes para salvar su propio pellejo. El juicio duró 2 meses. Todos los periódicos y reporteros estaban pendientes de él. En la televisión se mostraban imágenes y videos de Whitey Bulger, tomados en diferentes años. Todos esperaban el desenlace con interés. Mientras esperaban el juicio, Whitey escribía cartas de amor a Kathy Gregg en el cuaderno de Carney. El abogado viajaba a la prisión de Kathy para entregarle esos mensajes. La mujer lloraba al leer las cartas de Bulger, igual que el propio Bulger lloraba cuando Carney leía las respuestas de Kathy. Los fiscales y otras personas se indignaban por el intercambio de correspondencia, pero Carney desestimó las alegaciones afirmando que no hay normas ni leyes que puedan impedir que 2 personas expresen su amor. Hubo muchos momentos de suspenso a lo largo del juicio, pero el más importante fue la noticia de Stephen Raikes, una de las víctimas de extorsión de Bulger y testigo potencial en el caso. Había aparecido asesinado. Esta noticia conmocionó a la opinión pública. ¿Y si a un gángster conocido le quedaban suficientes influencias como para salir de la cárcel y deshacerse de un testigo peligroso? Pensaron lo particularmente impresionables. The Onion, un sitio web satírico, echó leña al fuego publicando un artículo falso con el siguiente titular: todos los participantes en el juicio de Whitey Bulger fueron encontrados muertos en un bosque cerca de Dorchester. En realidad, el citado Raikes había sido envenenado por su socio, que no tenía nada que ver con Whitey Bulger. La implicación del viejo forajido era un invento, pero que perfectamente esta ficción retrata la opinión de sus contemporáneos sobre las capacidades de Whitey Bulger. En el tribunal, Bulger se enfrentó a sus antiguos socios. Estamos hablando de Kevin Weeks y Stephen Flemmi, solo que ahora estaban en bandos opuestos. Viejos amigos que ya estaban en la cárcel y no tenían nada que perder, estaban testificando contra Bulger, hablando de su papel en asesinatos y otros crímenes. Whitey perdía los estribos y gritaba groserías, y los testigos respondían del mismo modo. Whitey Bulger fue sentenciado el 12 de agosto de 2013. El jurado lo declaró culpable de 31 de los 32 cargos de crimen organizado y de 11 de los 19 cargos de asesinato. Bulger recibió cadena perpetua, pero no podía esperar nada mejor. Abandonó la sala del tribunal saludando con el pulgar en alto a su hermano y a sus sobrinos. El episodio enfureció a los familiares de las víctimas de Bulger, pero pronto encontraron consuelo. El reinado de terror de Whitey Bulger había terminado oficialmente. Le esperaban años desagradables en prisión, y en esto tenían razón. Poco después de su condena, Whitey ingresó en una prisión de Tucson, Arizona. Allí, Whitey Bulger encontró un amigo, Clement Janus, un joven preso que impresionó al viejo gángster con su talento para la pintura. Aquí estuvo a punto de morir 4 meses después de su llegada, cuando un preso apodado Retro le disparó en la cabeza y el cuello. Su agresor no tenía nada contra Bulger, solo quería que lo enviaran a una celda de aislamiento, donde pudiera esconderse de otros presos a los que debía dinero por drogas. Retro necesitaba atacar a alguien, y eligió a Whitey Bulger porque sabía que haría historia matándolo. De alguna manera, incluso a la edad de 84 años, Whitey fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a heridas mortales, pero se deprimió porque extrañaba a su novia, lo que lo obligó a acudir a un psicólogo penitenciario. Dejando a un lado estos sombríos episodios, la vida de Whitey en la prisión de Tucson no fue tan mala. Sí, solo tenía un amigo, pero el anciano no era víctima de acoso.
Su reputación lo convirtió en una leyenda y para los presos, que un gángster de la vieja escuela como Whitey Bulger les prestara atención, era un honor. Además, Whitey estaba deteriorado, lo que inevitablemente provocaba no tanta lástima como condescendencia. La autoridad y la debilidad externa eran una defensa poderosa para él. Pero antes de que pudiera reforzar su influencia en Arizona, en 2014, Whitey Bulger fue trasladado a una prisión federal de Florida por decisión de las autoridades. Allí le fue mucho peor. En la prisión de Florida, Whitey estaba en aislamiento, lo que ejercía presión psicológica sobre él y su salud se deterioraba. Estaba confinado a una silla de ruedas y sufría artritis. Volvían las pesadillas provocadas por los experimentos con LSD a los que había sido sometido en los años 70, privándolo de un sueño normal. Para entonces estaba tan débil y viejo que se convirtió en objeto de burla. A principios de 2018, la salud de Whitey se había deteriorado seriamente. Pasaba días enteros sentado en su celda de aislamiento, se desmayaba con frecuencia y tragaba pastillas de nitroglicerina que poco ayudaban a su débil corazón. Sufría complicaciones cardíacas graves. Por razones que no están claras, cuando la enfermera Shanna Messick convenció a Whitey para que lo trasladaran a la sala de emergencias de la prisión, Bulger perdió los estribos y la amenazó porque sentía que lo trataban como si fuera un perro. Esta amenaza asustó mucho a la enfermera y las autoridades penitenciarias se enteraron de este episodio. Whitey Bulger fue acusado de amenazar a un miembro del personal. Se decidió trasladarlo a Hazleton, una de las prisiones más brutales de Estados Unidos, en Virginia Occidental. Esta prisión fue inaugurada en la pequeña localidad de Brazelton Mills en 2004 y era la segunda cárcel federal más grande de Estados Unidos. Albergaba a 1.300 criminales peligrosos y los ataques violentos entre reclusos y contra el personal eran cosa de todos los días. Los asesinatos dentro de la cárcel eran frecuentes. Durante el año anterior a la llegada de Whitey, se produjeron 275 incidentes violentos de Hazleton. Debido a esto, la prisión enfrentaba una creciente crisis de personal, y ni siquiera una financiación generosa por parte del gobierno resolvía el problema. Así que podría decirse que el inválido Whitey Bulger era arrojado a los leones. Además de lo anterior, cabe señalar que los presos de Hazleton tenían dos tipos de delincuentes que ellos no toleraban. El primero eran los pedófilos y el segundo, los informantes. Los que habían oído hablar de Whitey Bulger sabían de su cooperación con el FBI, y el viejo gángster simplemente no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en la montaña de la miseria, como se le llamaba a la prisión de Hazleton por los frecuentes incidentes violentos que ocurrían allí. El 29 de octubre de 2018, Whitey Bulger llegó a Hazleton. Lo enviaron al peor pabellón posible, aquel en el que habían muchos gángsters de Boston, Filadelfia y Nueva York. Entre ellos, por supuesto, estaban los que desde hacía tiempo tenían a Whitey Bulger en su lista negra. Por la noche, Whitey Bulger fue a su celda. No iba a salir vivo de ella. Las puertas de la celda se abrieron automáticamente a las 5 de la mañana, como todas las mañanas. El compañero de celda de Whitey salió un momento, y alrededor de las 6, dos criminales, Freddy Guías y Paul de Cologgero, fueron vistos en video entrando en la celda de Whitey. Los asesinos usaron un arma habitual en Hazleton, calcetines rellenos de pesados candados de hierro. Whitey Bulger fue golpeado sin piedad e incapaz de resistirse. Solo tenía que aguantar y esperar el final. Y pronto llegó. Corrió el rumor de que los asesinos le habían sacado los ojos. Pero, según los que examinaron su cadáver, sus ojos estaban simplemente muy hinchados, de modo que parecía que no los tenía. Tras acabar con Bulger, los asesinos salieron de la celda. No se descubrió de lo ocurrido hasta un par de horas después. El certificado de defunción indica como causa de la muerte traumatismo craneoencefálico, como consecuencia de agresión por terceros. La noticia del asesinato de Bulger se difundió rápidamente, y los medios de comunicación empezaron a contar los detalles de cómo había muerto el criminal más famoso de Boston.
Pronto se identificó a Freddy Guías y a Paul de Colotgero como sospechosos, lo que dio lugar a intensos procesos judiciales. Eso, sin embargo, era otra historia. El cuerpo de Whitey Bulger fue trasladado en avión a Massachusetts, y el 8 de noviembre de 2018 se le ofició una misa fúnebre católica privada en la parroquia de Santa Mónica, en el corazón del barrio de Southie, que Bulger había controlado y aterrorizado durante décadas. Por respeto a las familias de quienes fueron víctimas del gángster, la ceremonia no fue pública. Estuvieron presentes los hermanos de Whitey Bulger, sus sobrinos, el abogado Hank Brennan y la hermana gemela de su amante Kathy Gregg, Margaret McCusker. Whitey Bulger fue enterrado en el cementerio de San José, en Boston, junto a sus padres James y Jean Bulger. El nombre de Whitey no figura en la tumba familiar.